¿Qué vimos acá con respecto a SGA? ¿Qué tenía? ¿Tres qué? Tres Cada elementos. elemento que era, por ejemplo, el primero la clasificación, como segundo el etiquetado, donde decíamos que la clasificación era para detallar con la hoja de seguridad o ficha de seguridad el elemento o la sustancia. Y el etiquetado era para informar a cualquier persona que pueda, que no sea idóneo en el ámbito, poder interpretar todo lo que detalla el rótulo. Y como tercera, la capacitación, o sea, todos los usuarios. Bien, ahí lo corrijo, Fernando. En la primera vamos a tener lo que es ficha de seguridad. Bien. Dentro de lo que son los tres elementos claves o fundamentales de lo que es la SGA, en primer lugar tenemos fichas de seguridad, en donde, bueno, volvimos a recalcar si que es una hoja o un documento técnico, sí, que es obligatorio, que es legal y que reúne todo tipo de información detallada y completa sobre una sustancia o sobre una mezcla peligrosa. Bien, este documento incluye datos, ¿sí? Desde cómo debemos protegernos, desde la manipulación, el almacenamiento, el transporte, la disposición final, identificación del producto, origen de este producto, medidas de primeros auxilios, ¿bien? ¿Qué más? Información de qué, del fabricante, del proveedor, ¿bien? Vamos a ver. Proveedor, ¿Cómo? del proveedor, número del contacto. Y Bien, Hacer el lugar de almacenamiento, ¿cómo? el lugar de almacenamiento para que Exactamente. ciertos productos o si se puede manipular o no, ¿Y de estar qué manera separados. bien, de qué manera debemos manipularlo, de Bien. tal manera que sea segura para ustedes, ¿sí? Con respecto a lo que es almacenamiento, ¿sí? Se habla de si se puede acercar a otras sustancias también, em, qué temperatura debe tener este depósito de esta sustancia, la ventilación con la que debe contar, si se puede acercar al calor, si no se puede acercar al calor, bien, cómo puede reaccionar con el agua. Bien, vimos diferentes ítems en cuanto a lo que es ficha de seguridad. Como les dije, es el documento más completo que van a tener con respecto a una sustancia. Bien. Y en segundo lugar teníamos lo que es el etiquetado en envases, que sería el resumen, ¿sí?, de lo que es una ficha de seguridad. También nos va a permitir que comunicar, ¿sí? Nos va a ayudar a comunicar el peligro de una sustancia y a reconocer qué peligro tiene también para nosotros, qué tan grave es. Acá dentro de lo que es el etiquetado, teníamos los pictogramas de peligro, que en este caso van a ser los del SGA, que ahora se los coloco. Teníamos los rombos, ¿cómo son los rombos de acá de la Fondo SGA? blanco, bordes blanco, rojos y borde rojo y símbolo negro. el símbolo negro. Bien, esos son los pictogramas que vamos a encontrar en un etiquetado. Bien, bien. Eso es. Palabras de advertencia, ¿sí? Podemos encontrar dentro de lo que es un etiquetado las palabras de advertencia como por ejemplo atención o peligro, que lo íbamos a encontrar en una fuente mucho más grande, ¿sí?, que el resto. Vamos a encontrarlo en negrita y en mayúscula. Bien. Después teníamos las frases H y las frases P. Hablamos de frase H cuando hacemos referencia a las indicaciones de peligro de una sustancia. ¿Sí? Perdón. Bien, las indicaciones de peligro hacen referencia al riesgo que tiene, ¿sí?, o al peligro que tiene una sustancia, que ya lo vamos a ver. Frases P hacía referencia a los consejos de prudencia. En este caso se tienen en cuenta lo que sería el uso seguro de la sustancia.
y las medidas preventivas. Bien, esas son las dos cosas que hacen referencia a lo que es un consejo de prudencia. Tanto la frase H como las frases P van a ser frases cortas. Bien. Y por último teníamos también la identificación del producto y del proveedor. ¿De qué nos servía tener esta identificación del producto y del proveedor? Para que cada caso que llegue a algún peligro o algo por ende, nos podamos comunicar a ese proveedor y a este número de contacto de dirección que figura ahí. Bien, esta información nos servía, ¿sí?, en caso de que no tengamos el origen de la sustancia y que necesitemos otro tipo de información adicional, inclusive para poder actuar justamente en casos de emergencia que puede llegar a pasarse con esta sustancia. Y el último elemento que vamos a tener dentro de lo que es SGA es la capacitación. Como les dije, que sea el último no quiere decir que sea menos importante. De por sí, estos tres elementos van a conformar un sistema que no va a poder actuar por separado. Bien, con respecto a lo que es la capacitación, ¿por qué era importante? Para poder Para aprender de desenvolverse forma o notoria. manejarse o evitar el tipo de problema en caso de que llegara a presentarse en el peligro. El personal capacitado debe Manipular o conocer trabajar técnicas de seguridad y red. Vamos O sea, de uno. para que el trabajador sepa cómo manipular. Saber Bien, actuar ante una emergencia. O sea, capacitarse para saber leer las etiquetas, conocer la ficha, actuar para, ante emergencias. para prevenir y saber manipular los objetos tóxicos. bien, todas sus respuestas, ¿Cuál es sí. la protección Bien, mínima? bien. Nos sirve, sí, para saber interpretar los pictogramas, para conocer los peligros, para saber actuar ante emergencias, ¿sí?, para aplicar las medidas de seguridad correspondientes, para poder manipularlas adecuadamente a estas sustancias, bien, saber qué debemos utilizar, qué no. También nos ayudaba en cuanto a la consulta, ¿sí?, adecuada y el cómo usar lo que es la ficha de seguridad. Y leer más que nada una etiqueta, ¿bien? Para todo esto, sí, nos va a ayudar o nos va a servir tener una capacitación en cuanto a productos químicos, ¿bien? O materiales peligrosos. Bien, pasamos después a ver, ¿sí?, lo que eran los grupos de SGA, ¿sí?, de la clasificación de SGA. Vimos que teníamos 3 grupos, ¿sí? Acá tengan en cuenta, sí, que creo que en el apunte que ustedes tienen los colores están mal, así que ténganlos en cuenta para que lo vayan completando bien, ¿sí? Yo les voy diciendo, teníamos en peligro físico lo que serían explosivos, inflamables, comburentes y gases a presión. Saben reconocerlos, ¿verdad? Vea. El pictograma, sí. Bien. Bien, bien. Tenemos explosivos, inflamables, comburentes y gases a presión. Esos 4 van a formar parte de los peligros físicos. Bien. Después tenemos lo que serían peligros para la salud humana. Acá entraba lo que es toxicidad aguda. Toxicidad, ¿Cómo? el tóxico, sí, tóxico. Sí, los tóxicos, los corrosivos, los cancerígenos. cancerígenos y los químicos nocivos. Contaminación del medio ambiente. El de medio ambiente tiene una categoría, sí, aparte, que es la última, que son peligros para el medio ambiente, y ahí entraría tóxicos ambientales. Bien, entonces, peligros físicos, tenemos 4 pictogramas, peligros para la salud, otro 4, y peligros para el medio ambiente nos queda 1. Bien, ¿pudieron tomar nota? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede repetir, profe? Cada uno.
Sí. Bien, tenemos peligros físicos en donde van a entrar los explosivos, van a entrar inflamables, comburentes y gases a presión. Después tenemos peligros para la salud humana. Entran los tóxicos, los corrosivos, los químicos nocivos y los cancerígenos. Y por último tenemos peligro para el medio ambiente, en donde entran tóxicos ambientales. Bien, es el último que nos queda. Bien, se puede ver ahora la diferencia que existe entre los tres sistemas en cuanto a identificación visual. Sí, profe. Bien, bien. Vimos justamente, sí, que, por ejemplo, bueno, NFPA tiene una aplicación en industrias fijas y va a ser un solo rombo de 4 colores. ONU, vamos a tener lo que es transporte, ¿sí? Y vamos a tener rombos de diferentes colores, de diferentes diseños, en donde sí o sí tiene que tener una simbología y la numeración en la parte de abajo, ¿bien? Que es lo que le va a ayudar a saber de qué clasificación se está hablando. Y con respecto al pictograma de la SGA, van a ser los 9 rombos que tienen un fondo blanco, bordes rojos y una simbología en color negro. ¿Bien? Esas son las tres diferencias. Perdón, las diferencias entre los tres. Y bueno, el último se va a aplicar para lo que es el etiquetado y la clasificación de sustancias peligrosas o de productos químicos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y ahora pasamos a ver sobre la información que contiene la etiqueta, ¿bien? Que hablábamos hace un momento. Tenía lo que es la identificación o el nombre del producto, donde debía indicar el nombre comercial o químico de una sustancia o de una mezcla, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos permita reconocer, sí, rápidamente, de manera mucho más fácil, qué producto estamos utilizando y evitar cualquier tipo de confusión con estos recipientes, con estos envases. ¿Bien? ¿Qué más vimos? El tema de pictogramas, que creo que eso ya quedó claro, que un etiquetado lleva justamente los pictogramas de lo que es SGA. ¿Bien? Después teníamos las palabras de advertencia, que eran peligro, que quería decir que el riesgo es de alto nivel, y la atención, que es un riesgo moderado. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Cuál, profe? Disculpe, ¿cuál? Palabras de advertencia. Y palabras de advertencia vamos a tener dos dentro de lo que es el etiquetado. Tenemos peligro, que quiere decir que es de alto nivel el riesgo, y la atención, que es un riesgo moderado. Bien. Más que nada se va a encargar, digamos, de indicar lo que sería la gravedad, ¿sí? De un peligro asociado más que nada al producto que tenemos dentro de ese envase. Bien. Y teníamos lo que eran las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. Estos dos ítems eran frases cortas, ¿sí? Las indicaciones de peligro son las frases H, en donde se describía más que nada la naturaleza específica del peligro, que usamos como ejemplo que provocaba irritación ocular. ¿Sí? Tiene que decir provoca irritación ocular. ¿Qué más? Tenemos consejos de prudencia, que son las frases P, que como les dije anteriormente van a ser las recomendaciones con respecto al uso seguro del producto y medidas preventivas, que van a ayudar más que nada a la manipulación, al almacenamiento
o a desechar este producto. ¿Bien? Usamos el ejemplo en la clase de ayer de usar guantes de protección. ¿Sí? Eso puede ser un ejemplo en cuanto a consejo de prudencia. ¿Bien? ¿Quedó claro lo que es? ¿El último ejemplo cómo era? Vamos de a uno, van levantando la mano, por favor. ¿Dudas? ¿No quedó dudas entonces con respecto a esto? ¿Vamos bien? No, profe. Estamos bien, profesor. Las dos personas que estaban consultando, no recuerdo quiénes eran. Bien, avanzamos entonces. Después, por último, sí teníamos lo que es la identificación del fabricante, del importador y del proveedor, ¿sí? Que bueno, como dijimos anteriormente, nos puede servir tener esta información, más que nada para poder consultar algún tipo de información adicional que necesitemos con respecto a este producto, si desconocemos el origen, ¿sí? Para saber actuar en casos de emergencia, y la información que debía contener este producto o, bueno, la etiqueta, ¿sí? Sería el nombre de la empresa, el número de contacto y una dirección. Bien, esas son la información que debe contener el etiquetado. Bien, los datos que debe tener. Es importante tener una buena colocación de este etiquetado, que esté correctamente etiquetado un producto, que tenga la información completa. Es que es Sí, correcto profe. tener un etiquetado y Este es dato. necesario que un producto químico o sustancia química que no encontremos rotulado también se sea separada o resguardada, pero para las autoridades competentes, porque significa un peligro inminente para cualquier persona. Bien, bien, bien. Sí, sí, va a ser más importante, más que nada, ¿por qué? Porque justamente nos brinda información, sí, para saber reconocer a tiempo a qué peligros estamos expuestos, para prevenir cualquier tipo de accidente con estas sustancias, y facilitar el trabajo también del personal de emergencia, personal de seguridad. Bien. Y por último, vimos lo que eran las fichas de seguridad. ¿Qué dijimos con respecto a estas fichas? Que teníamos que tener esta información, sí, de manera accesible. Tiene que ser accesible para las personas que lo necesiten con respecto a sustancias, y gente que esté trabajando cerca, que se encuentre manipulando estas sustancias. Ustedes también, porque están encargados a veces del ingreso y salida de transporte, ¿sí? De estas sustancias o de estos materiales. Y bueno, una hoja de seguridad debía proporcionar más que nada información que nos permita reconocer los peligros o los riesgos, ¿sí? ¿Por medio de qué? Etiquetado. Sí, puede ser del etiquetado, pero estamos hablando fichas de seguridad. Dijimos que las fichas de seguridad a veces también pueden llevar lo que son los pictogramas, ¿bien? Lo que tiene que permitir justamente esta ficha es reconocer los peligros o los riesgos a los que nos encontremos expuestos, tanto riesgos físicos que no pueden llegar a causar, como riesgos en nuestra salud, en el medio ambiente, ¿sí? Nos debe permitir prevenir justamente estos accidentes, incluyendo, bueno, lo que les dije, recomendaciones sobre el almacenamiento, si nos recomienda utilizar algún elemento de protección personal, cómo debemos manipularlo de forma segura, cómo hacer un uso seguro de este producto, de esta sustancia, cómo actuar ante emergencias, ¿bien? Y como les dije anteriormente, conocer la reacción que puede llegar a tener el producto si se acerca al calor, si se acerca a otras sustancias, dependiendo de las condiciones ambientales también, que muchas veces pueden estar expuestos, ¿bien?
¿Qué más hablamos? Almacenamiento seguro. Bien, que acá, como les dije hace un momento, tiene que ver lo que es la temperatura, la ventilación, la estabilidad que tiene este almacenamiento, la incompatibilidad y la compatibilidad de otras sustancias con otras sustancias. Bien, toda esta información debe contener lo que es una ficha de seguridad. Bien, y bueno, estas fichas de seguridad más que nada las podemos encontrar impresas, las podíamos encontrar en formato digital, en códigos QR, bien, y recuerden que siempre deben ser de fácil acceso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Ustedes como personal de seguridad privada tienen algún tipo de rol con respecto a lo que son, perdón, no rol, responsabilidad con respecto a estos productos? Sí, a la identificación del producto. Bien, el saber reconocer este producto es una, ¿sí? ¿Qué más? Ser un filtro, por ejemplo, para saber quién y no se puede acercar a trabajar con determinados compuestos químicos. Sea, por ejemplo, una planta química, sabemos que un operario de mantenimiento no se va a poder acercar, mientras que uno de laboratorio o de determinada área sí podrá hacer, porque va a tener tanto los EPP necesarios y conocimiento en lo que va a hacer. Bien, también verificar que se esté actuando de manera segura en ese caso, ¿sí? Como usted lo dice, el uso de elementos de protección personal también, bien, controlar eso. ¿Qué más? Yo creo que sí, profe, porque siempre va a existir un riesgo. Sí, el riesgo siempre está presente. Saber dónde se encuentra la ficha de seguridad. Bien, eso también, sí, saber en dónde se encuentra y si es que lo tienen también, ¿sí? O en caso de un depósito, si cuenta con estas fichas, ¿sí? Recordemos que en los depósitos, como les dije al inicio de la clase, también los podemos encontrar impresos, ¿sí? En el almacenamiento justamente de gran cantidad de producto. Bien, pueden verificar eso, pueden verificar si un envase se encuentra bien etiquetado, ¿sí? ¿Qué pasaba si encontrábamos un producto sin etiqueta? Tenemos que dar aviso al encargado. Lo podemos tocar, nos podemos No se acercar. puede, No se lo puede. Reconocer el producto. no se puede manipular el producto si no tenemos el etiquetado, preguntar a la persona o al proveedor qué es lo que tenemos para poderlo manipular y Y tener realizar la también un precaución. rotulado. Bien. Y en caso de que encontremos un envase, ¿sí? Un producto sin etiquetado, no lo podemos abrir, no lo podemos mover, no nos podemos acercar y más que nada sería despejar el área, ¿sí? ¿Por qué? Porque automáticamente pasaba a ser un producto o un material peligroso, ¿sí? Y se daba aviso inmediatamente al responsable de la empresa. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador no está capacitado? No Porque puede ahora, actuar bien, hablamos por que la precaución. capacitación era importante. Si no puede actuar ni puede manipular ese elemento, ese producto. Bien, no puede manipular ningún tipo de material peligroso, sí, hasta que tenga la capacitación relacionada al tema, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente es una obligación legal, ¿sí? No tenemos dentro de la normativa lo que es la capacitación y de que se brinda a los trabajadores la capacitación correspondiente para realizar sus tareas. ¿Bien? Y menos si no tiene la protección, o sea, los elementos que tenemos que manipular. Exactamente. Tienen que tener los elementos, ¿sí? De protección personal antes de manipular esta sustancia. Bien, ¿se entendieron estas tres clases?
Sí, ¿Queda profesora. algún tipo de duda? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. No quedó dudas entonces. Vamos bien. Bueno, esos más que nada fueron los temas sí, que vimos durante estas 3 clases. Bueno, no quedó dudas, dijeron, perdón. Así que, bueno, no se retiren. Sí, yo creo que ahora ya se conecta el Dire o Agustina para tomarle los turnos para el examen. Bien, traten de repasar, lean, ¿sí? Si algo no se entendió, bueno, tenían hoy la clase de repaso, bien, para consultar. Pero como les dije, en el examen más que nada va a entrar todo el material que vimos en clases. Bien, no vamos a ver nada que haya estado fuera de ahí. ¿Sí? Y bueno, espero que esta información sí les haya servido bastante. ¿Sí? ¿Alguna duda? Está muy bien, profe, gracias. Bien, no se retiren, por favor, por las dudas. Ahora, a ver, Muchas gracias, profe. Gracias, profe. de nada. Gracias, profe. Gracias, profe. Agustina. A ver, esperemos a que se conecten, sí, desde el instituto. ¿Ya? Bien. Profe, buenas noches, Buenas noches. Bien, te dejo ahí con los alumnos. Sí, ya me retiro. Nos vemos mañana. Mucha suerte para el examen de mañana. Bien, estudien, Muchas repasen. gracias. Bueno, profe. Muchas profe. Chao. Luego, Gracias, nos profe. Hasta vemos. mañana. Hasta luego, profe, hasta mañana. Bien, señores, yo voy a ir nombrando uno por uno, van a ir prendiendo el micrófono a medida que los vaya nombrando y ustedes me van a decir si tienen turno mañana o turno tarde. Por favor, les voy a pedir, la gente que ya tiene el turno, que ya se lo otorgaron esta mañana, se pueden retirar. Los demás, aguarden, ahí les empiezo a anotar. Javier Nicolás López. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. Buenas noches. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde, por la tarde. Buenas noches. A las 18 horas. Positivo, sí, no hay drama. ¿Cómo, perdón? Sí, no hay drama, no hay drama. Ah, bien, se puede retirar, Javier. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Héctor Alejandro Casasola. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? por la tarde. Con, 18 horas sería su turno. disculpen, yo podría ser a las 19. Llego justo porque no sigo trabajando en ese horario. Bien, espere para el final, ya le doy el turno. Procedo con la Bueno. gente. Bueno. Neri Morales. Neri Morales, ¿me escucha? Carlos Costas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde. 18 horas sería su turno, Carlos. Bueno, muy bien, a las 18 entonces, gracias. De nada, hasta mañana. Se puede Hasta retirar. mañana. Gabriel Navarrete. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? por la tarde. 18 horas sería su turno. Bien, Hasta mañana se puede retirar. mañana, hasta luego. Marianela Cardoso. Sí, sería Mauro Zapana, Bien. Mauro, ¿usted rinde por la mañana o por la tarde? por la tarde. 18 horas sería su turno, Mauro. Gracias. De nada, hasta mañana. Jonathan Gabriel Guanuco. Sí, acá estoy. Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde?
Por la tarde, después de 6, 6:30. Sí, 6:30. Híjole, pues. Muy bien. Bien, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Leandro Nicolás González. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde. 18 horas sería su turno, Nicolás. ¿Puede ser a las 18:30, por favor? 18:30 es su turno. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Oviedo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde. 18:15 es su turno. Bien, gracias. De nada, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Alejandro Viñaval. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde, por favor. 18:15 sería su turno. Un minutito, por favor. Perdone, ¿podría por favor ser 6:30 o 7? Espera al final entonces. Bien. Cristian Oceda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde, si puede ser después de las 19, que es ahora estoy Bien, llegando. espere al final entonces. Bueno, Fernando Campos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Rinde por la mañana o por la tarde? Por la mañana puede ser. Sí, 10:15 sería su turno. Perfecto. 10:15 agendado. Hasta mañana. Hasta mañana. Lucas Hoyos. Sí, presente. Buenas tardes. Buenas ¿Usted rinde tardes. por la Buenas mañana o por tardes. la tarde? Por la tarde después de las 19, si puede ser, por favor. Bien, espera al final entonces. Joana Pero Forján. gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde. 18:15 sería su turno. Bien. Hasta mañana. Hasta luego. Daniela Guerra. Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la tarde. 18:30 sería su turno. Bueno, gracias. De nada. Para mañana. Hasta mañana. José Díaz. Sí, por la tarde. 18:15 sería su turno. Gracias. De nada, hasta mañana. Santi Coronel. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted rinde por la mañana o por la tarde? Por la mañana. 10:15 sería su turno. Muchas gracias. De nada, hasta mañana. Nicolás Molina. Buenas. Si puede ser después de las 7, porque a esta hora salgo de trabajar. Bien, espera hasta el Por final la entonces. mañana. Bien. Por la mañana estoy haciendo 2 horas. Bien, espera al final, ya lo voy llamando a medida que voy completando los turnos. Luis Muchas Corbalán. gracias. No, de nada. Y por la mañana puede ser. Buenas noches. 10:30 sería su turno, señor Corbalán. Muchas gracias. Mañana. Hasta mañana. Néstor Moza. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Rinde por la mañana o por la tarde? Por la mañana, por favor. 10:30 sería su turno. Listo, gracias. De nada. Víctor Rodríguez. Hola, buenas. Por la mañana. 10:30 sería su turno, Víctor. Bueno. Daniel Albarracín. Buenas noches. Buenas noches. Por Profe, la tarde. Morales Juaneri, se me desactiva el internet. A la Bien. noche puede ser. Aguarde un momentito, señor Morales. Estoy con el señor Albarracín, ¿bien?
Ahí lo llamo. Daniel, ¿usted rinde a la mañana o a la tarde? Por la tarde. 18:45 sería su turno.